Mateo 5. Antes de empezar el mensaje, ¿saben qué? Recién me acabo de acordar, fíjense ustedes, vemos con atraso 7 días. La semana pasada me enredé en esta parte, así que si agregan esta porción al mensaje de la semana pasada se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. La frase era: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y aquellos que se acuerdan del mensaje van a decir: ok, algunos dirán, ¿para qué lo trajo? Lo que pasa es que me lo tenía que sacar de encima porque tenía un enredo tremendo. Vamos a estar en Mateo 5 en esta mañana nuevamente. Estamos continuando con la serie del Sermón del Monte. Y como antecedente a este sermón, hay algunos puntos que yo quiero compartir con ustedes. Y tiene que ver con Mateo 4. Vamos a estar en Mateo 5, verso 13. Pero antes de llegar aquí, para que ustedes puedan entender un poquitito del asunto de la razón de este sermón, el mensaje que trajo el Señor Jesucristo, en el capítulo 4 de Mateo también, y versículo 17, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es algo muy importante, tenemos que entender esto. Y la razón por la cual digo que es importante es porque, fíjense, el Señor está buscando que nosotros podamos entender lo que significa esto de que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo lo menciona 32 veces en su evangelio. 32 veces menciona el reino de los cielos. Lo cual quiere decir que a Mateo le llamó muchísimo la atención en cuanto a estas palabras que trajo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, empezamos a notar, por ejemplo, en el versículo 23 del capítulo 4, nuevamente esto es como antecedentes para que ustedes puedan entender un poquitito al respecto a lo que vamos a tocar en esta mañana. Nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Estamos viendo de que prácticamente de toda la nación de Israel, incluso en las partes nortes, encontramos que vienen las multitudes a escuchar ahora a este profeta que comienza predicando diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, está entre ustedes. Lo que está diciendo el Señor, el reino de los cielos está entre ustedes. Está hablando de Él mismo. Por eso vuelvo a repetir lo que dijimos hace unos domingos atrás, en el cual el Señor, ¿se acuerdan ustedes que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia? Está hablando, búsquenlo primeramente a Él. Búsquenlo, busquemos al Señor, y dice que todas las demás cosas serían dadas por añadidura. Pero encontramos al Señor comenzando a predicar. Dice que estaba recorriendo toda Galilea, estaba enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio, vean ustedes, el evangelio del reino. Ahora, con respecto a este evangelio, estamos notando, habíamos visto, ustedes se acuerdan en la semana pasada, cuando hablamos de que bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que son perseguidos. ¿Se acuerdan? Habíamos visto porque grande es el galardón en los cielos. Lo cual empezamos a notar algo
cuando empecemos a mirar y a observar, cuando el Señor Jesucristo está mencionando aquí, ustedes son, está hablando del creyente, está hablando del pobre en espíritu, está hablando de los mansos, está hablando de los que lloran, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Está hablando aquí con respecto al grupo de creyentes. Ustedes son la sal de la tierra. Y siendo la sal de la tierra, que es lo que vamos a ver en breve, tenemos que encontrar qué es lo que sucede y por qué padece el cristiano persecución. Vayan conmigo al capítulo 19 de Mateo. No se pierdan ahí Mateo 5, vamos a regresar, pero es importante que ustedes puedan notar a través de la palabra, poniendo todos estos versículos juntos, vamos a entender muchísimo lo que vamos a aprender en el día de hoy con respecto a ser la sal de la tierra. En el capítulo 19, versículos 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Estamos viendo aquí lo que es el reino de los cielos, estamos viendo el reino de Dios, tiene que ver una misma cosa, y Dios entonces, como Jesús está hablando como rey soberano, está hablando como el rey con autoridad, y la verdad, cuando estamos mencionando el asunto de este reino de los cielos, tenemos que observar a qué reino pertenecemos nosotros. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos en el capítulo 103 nos dice que Jehová estableció en los cielos su trono. Es decir, este reino de los cielos es un reino que está por sobre todos los reinos en todo este universo. Nos dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 4 y versículo 3, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor de Babilonia dice esto: el reino de Dios declara a través de sus labios este rey, en el cual él pensaba que su reino era lo más grande que había, pero cuando recapacita bien en su orgullo que había tenido, fíjense que dice lo siguiente: tu reino es reino sempiterno. Cuando hablamos la palabra sempiterno, quiere decir tu reino está por encima de todos los reinos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un reino eterno, no tiene fin. El reino nuestro tiene un fin. El día que comienza ese rey terrenal, tiene un día comienza a reinar, pero va a tener un día en el cual finaliza su reino. Y así hemos visto imperios, hemos visto gobernantes, hemos visto reyes, hemos visto todos estos imperios venir y desaparecer, pero el reino de nuestro Dios es un reino perpetuo, es un reino que permanece para siempre. Hebreos 12 y versículo 28 nos dice que este reino es inconmovible. No hay reino en la tierra, no hay reino en el universo que pueda conmover o sacar a este rey con autoridad, al rey de reyes y señor de señores. Este reino nadie va a poder ir en su contra. Y es importante que nosotros podamos ver con respecto a este reino. El Señor Jesucristo había dicho que el que no naciere de nuevo a través del Espíritu Santo no puede ver, y dice allí en Juan 3, no puede ver, pero tampoco puede entrar en el reino de los cielos. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber lo que es a través del Espíritu Santo, en el capítulo Juan 3 y versículos 3 y 4. Pablo también menciona en una de sus cartas que dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? Está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Está en este reino que es eterno, en este reino que es soberano. El reino de los cielos significa entonces que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está reinando en nuestros corazones, está reinando en nuestras vidas. Ahora, cuando vemos nosotros aquí nuevamente lo que estamos mirando en Mateo capítulo 4, que dice que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, ¿no es cierto? Y predicando el evangelio del reino. Ahora, sanando a todos los enfermos, veamos el capítulo 11 de Mateo y vean ustedes la reacción a este evangelio. Capítulo 11 y versos 20 y 21. Capítulo 11 de Mateo, versos 20 y 21. Presta atención al verso 20. Entonces,
comenzó a reconvenir a las ciudades. Es decir, volvió nuevamente a las ciudades donde había predicado todas cada una de estas. Dice, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían, ¿qué? Arrepentido. Fíjense ustedes, predicó el Evangelio a todas estas ciudades, recorrió toda Galilea, toda Judea, Decápolis, todo lo que la nación vino hacia él para escuchar, pero sin embargo, vean lo que dice allí. Dice que en el lugar donde había hecho muchos de sus milagros, no se había arrepentido. Y él dijo lo siguiente: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, hasta el entierro, debajo de la tierra serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora, vean esto. Lo que estamos encontrando es lo siguiente. Encontramos a Cristo Jesús predicando el Evangelio por toda la nación. Está recorriendo toda la tierra, ¿no es cierto? Sin embargo, no es algo tremendo de notar aquí que este Señor, en su misericordia, en la compasión que Él tenía a todas estas ciudades, a la nación de Israel, que venían todos a Él. Sin embargo, vean, sanidades, enfermedades, dolencias, endemoniados, todos siendo sanados. Pero sin embargo, el Evangelio, lo que es el Evangelio del reino de los cielos, nos dice a nosotros que la mayoría no se arrepintió. No se arrepintió. El Señor dijo después allí en Juan capítulo 6, me buscan no por las señales, no me buscan por los milagros, sino por el pan que ustedes comieron. Ustedes están viniendo a mí, se saciaron. Luego nos dice allí en el versículo 6 también de Juan, nos dice que cuando el Señor comenzó a predicar la verdad, dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Y aquí es cuando el Señor les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, no, espérate, hemos tenido profetas, hemos tenido a estos fariseos y saduceos, pero ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Habíamos hablado de persecución, hablamos de odio, hablamos de maltrato por parte del mundo. Y aún así yo quiero decirles que necesitamos compartir el Evangelio a este mundo. Necesitamos compartir el Evangelio en este mundo. La victoria, mis hermanos, no está basada si el alma acepta o no. La victoria del pueblo de Dios está basada en la obediencia a su palabra de predicar el Evangelio. Así que vamos a ver por lo menos algunas verdades, porque este mensaje va a estar dividido en dos secciones, porque vamos a ver que es prácticamente lo mismo cuando el Señor dice ustedes son la sal de la tierra, pero después la semana que viene vamos a entrar en la segunda parte donde dice ustedes son la luz del mundo. Pero vamos a ver de lleno 4 verdades que vamos a ver en estos versículos, en estos 4 versículos que vamos a tener entre este domingo y el domingo que viene. Pero vamos a ir al versículo 13. Nos dice allí, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, fíjense que el Señor Jesucristo está diciendo que ustedes son la sal de la tierra, ¿no es cierto? Ahora, en el día de hoy nosotros podríamos estar diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver con el asunto de la sal? Pero hay algo que yo quiero que tú y yo entendamos, la importancia que tenía la sal en los días del Señor Jesús. Y vamos a compartir un poquitito de eso. Porque la sal en esos días tenía un valor increíble como ustedes no se imaginan. Y por eso el Señor está mencionando, ustedes son la sal de la tierra. Está hablando la sal, en primer lugar, lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. No habían heladera, no habían refrigeradoras, y lo que se hacía es que la sal preservaba
para que la carne no entrara a descomponerse. La sal hacía eso. Y entonces, lo que el Señor nos está diciendo, como el mundo está en decadencia, como el mundo se está descomponiendo, nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Mis hermanos, cada día nosotros estamos viendo cómo domina la inmoralidad, cómo domina lo que es el pecado. Las tinieblas están avanzando día a día más y más y más. Es una cosa tremenda. Para mí estamos viviendo en los días de Noé, de Sodoma y Gomorra. La mención de la sal y la luz aquí nos está diciendo, ustedes son, necesitamos entonces tomar nuestro respectivo lugar dentro de este reino de los cielos, porque fíjense ustedes, Jesús vivió en días de corrupción. El Imperio Romano, uno de los imperios más corruptos que puede haber habido en la tierra, fue el Imperio Romano. Sin embargo, Jesús vivió en esos días de tal manera que vino a dar la luz, lo cual quiere decir que la luz vino al mundo, lo cual quiere decir que las tinieblas están lo que es reinando, robos, injusticia, idolatría, esclavitud, extorsión, estafas, sexo inmoral, como ustedes no se imaginan. Eran nada más que algunas de las cosas que podemos mencionar en cuanto a este imperio. Lo vamos a ver en este sermón. Vamos a ver que este sermón del monte estamos trayéndolo hasta el día de hoy. Si hay algo que nosotros podemos estar bien seguros es lo siguiente: el ser humano no ha cambiado para nada. Sigue en pecado y sigue con una gran necesidad, que es la de un Salvador, de un mensaje que pueda traer cambios en la vida. En esta decadencia que vive el mundo, por eso está hablando de sal, está hablando de las tinieblas, está hablando de luz. Pablo había dicho que las cosas van a ir de mal en peor, de mal en peor. Y ya lo estamos viendo, mis hermanos, ya lo estamos viendo. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta de una cosa. ¿Cuánto conocimiento ha incrementado desde hace, vamos a decir, 150 años para acá? ¿Cuánto conocimiento? ¿Cuánto conocimiento médico tenemos? ¿Cuánto conocimiento en la ciencia? ¿Cuánto conocimiento en la psicología? ¿Cuánto conocimiento en la filosofía? Han aumentado, y la pregunta es la siguiente: ¿en qué manera ha afectado positivamente todo este conocimiento y todo este avance que hemos tenido? Porque la sociedad sigue estando peor de lo que era. Sin embargo, con tanto avance, mis hermanos, el ser humano no ha mejorado, sino que al contrario, cada vez va para atrás. Un mundo mejor es una ilusión. Pensar que en algún momento dado vamos a tener una utopía aquí en la tierra, siga soñando. Porque la Biblia claramente nos está compartiendo la verdad. El Señor Jesucristo dijo antes de su venida, hizo la siguiente pregunta: ¿encontrará fe en la tierra cuando Él venga? El Señor Jesucristo dijo esto: va a prevalecer el engaño, no sean engañados, no sean engañados. Mateo 24 lo dice 5 veces. El engaño va a estar imperando en los últimos días. Y hay algo que tenemos que darnos cuenta con respecto a este puñadito de personas que decimos ser hijos de Dios en este mundo. No hay nada que pueda detener a este grupo pequeño, al remanente de Dios. No hay nada que lo pueda detener, porque el remanente de Dios, el grupo pequeño, en cuestión de que toda la población está en contra, de que está todo bajo el maligno, mis hermanos, pero nada debe de detener a este grupo pequeño que está en el mundo, de saber que tiene un mensaje que proviene desde los cielos mismos, el reino de los cielos. Que tenemos la palabra de Dios. Cielo y tierra van a pasar, reinos van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es eterna. Y son muy pocos, son muy poquitos los que van a proceder al arrepentimiento. Pero eso no tiene que detener a la iglesia, eso no nos tiene que desanimar, al contrario, nos tiene que impulsar a notar de que tenemos demasiado trabajo.
Lo vemos en Génesis 8. ¿Sabes qué? En Génesis 6, perdón, del capítulo 6 y 7, encontramos nosotros en todo, porque habían millones y millones de personas en los días de Noé. ¿Cuánta gente se salvó de esos millones? Solamente 8 personas. 8 personas entre millones en la tierra. Todos murieron. Por 120 años, Noé explicando. Yo imagino al pobre Noé. Miren, yo les voy a decir una cosa. Si alguno está pensando en que el mensaje de nosotros es una locura, pónganse ustedes en el lugar de Noé. ¿Ok? Ahora, si ustedes van a construir un arca, una embarcación, para que flote en el agua, ¿a dónde la va a hacer? Cerca del mar, ¿no es cierto? Él la está construyendo en medio de la tierra. No había llovido. ¿Te imaginas tú la gente? Noé, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un arca. Le estás haciendo un barco en la tierra. Es muy bueno, Noé. Qué buena idea. No es que va a llover. Lluvia. No había llovido. ¿Qué es la lluvia? 120 años predicando de esto. Y yo me imagino todo esto como riéndose. 120 años para trabajar, ¿para qué? Sin embargo, el diluvio vino. Se habrán reído en su cara durante 120 años. Su familia habrá recibido un desprecio tremendo, de decir, estos anormales. Y solo 8 de millones de personas se pudieron salvar. Entramos en Sodoma y Gomorra. ¿Cuánta gente se salvó de Sodoma y Gomorra? 4 inicialmente, pero fueron 3 porque la mujer de Lot pegó la vuelta a la vista atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero de toda esa multitud que había aquí, solamente 3 personas salieron ilesas del juicio. Algo que debemos de notar es lo siguiente. ¿Sabes qué? El mundo ama estar en decadencia. El mundo ama estar en decadencia. En estas elecciones, déjame decirte, allí en la convención democrática, yo no sé si tú viste qué espectáculo ese. Las lesbianas y los homosexuales llorando, porque no se eligió a aquella que había dicho que ella iba a continuar aún avanzando el movimiento de los homosexuales y lesbianas. Lloraban porque se viene para ellos lo que es que van a detener la libertad que tenían. En lugar de llorar por sus pecados, están llorando porque no pueden seguir en su pecado. La palabra de Dios nos dice en Romanos que aborrecen a Dios, aborrecen lo que es la verdad, practican el pecado, y no solamente eso, dice allí en Romanos 1 que se complacen en hacer la maldad, que se complacen en pecar. La actitud del mundo, mis hermanos, es que van a rechazar. Van a rechazar. Yo estaba compartiendo allí en Facebook, les voy a decir una cosa. Esta nación necesita tanta oración como ustedes no se imaginan. Tenemos que orar, les suplico en el nombre de Cristo, que dediquemos de orar, porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que pasó en estas elecciones. Fue una cosa increíble. Ganó una persona que no está metida en la política. La nación está diciendo basta de las mentiras de los políticos, basta de este sistema. Estamos cansados de escucharlos a ustedes haciendo promesas. Este hombre, ¿quién iba a decir? Yo les voy a ser sincero, yo nunca me imaginé que iba a ser electo. Yo estaba esperando que ella fuera electa. Fue una sorpresa impresionante. Y entonces vemos una nación, los votos se dieron, ustedes cuenta, no fue por mucho, Y entonces están las protestas, que ahora no lo quieren a este hombre. ¿Y qué elección? Por un lado, una persona que está en corrupción, y el otro no es otro santo, Que uno, y déjame decir que la población entera, estaban viendo las estadísticas, 70 a 80% de la población están cansados del gobierno.
Vemos estas protestas, que yo no sé a dónde va a llevar esto. Son días alarmantes en los que estamos viviendo. Es un mundo, mis hermanos, que nos estamos dando cuenta que las cosas se van a poner peores. Se van a poner peores. Y por lo tanto nos dice aquí la palabra de Dios: en este mundo hemos nacido para tener el privilegio de traer sabor a este mundo en decadencia. Ustedes son la sal de la tierra. Mis hermanos, qué privilegio tan increíble que Dios nos ha llamado a contribuir, de que esta tierra sea un mejor lugar, de que esta tierra, mis hermanos, de no permitir de que el mundo sea peor de lo que está. La sal detiene lo que es que este mundo se siga descomponiendo. Si, yo nada más tengo una pregunta: si no existiera la iglesia, ¿a dónde estaría este mundo en este momento? Nosotros conocemos la condición del corazón del ser humano. Jeremías 17 nos dice que el corazón del hombre es perverso y más engañoso que cualquier otra cosa. ¿Sabes qué? Me causa gracia porque nos dicen que la evolución nos va a llevar a una mejor sociedad. La evolución nos enseña de que hay un proceso que el ser humano va a llegar en un momento dado a estar en un mejor lugar. Pero la historia me está diciendo todo lo contrario, ¿no es cierto? La historia me está diciendo todo lo contrario. Y por eso les voy a decir una cosa: necesitamos urgente una campaña de oración. Necesitamos una campaña de oración. Yo les suplico, mis hermanos, no nos detengamos con la oración. Supliquemos, oremos en esta campaña, mis hermanos, en nuestra ciudad, el lugar donde Dios nos ha puesto. Necesitamos orar, aunque seamos un grupo pequeñito, pero la oración del justo puede mucho. La oración de Elías, mis hermanos, él pidió que se detuviera la lluvia y se detuvo. Tenemos a un Josué que le pidió a Dios que se detuviera el sol y la luna en su lugar y se detuvo hasta que viniera la victoria. Mis hermanos, el pueblo de Dios, este grupito pequeño en el mundo entero, hay un poder tremendo, porque el poder de Dios no lo tiene el mundo, lo tienen sus hijos. Y por lo tanto, ¿sabes qué? Tenemos que seguir pidiendo al Señor. Te voy a decir una cosa: Dios ha comenzado algo, yo lo puedo notar. Vamos camino a algo increíble. Lo siento en mi corazón, siento una pasión de que Dios está por hacer cosas increíbles delante de nuestros ojos. Estoy viendo crecimiento, vamos a ver crecimiento en esta iglesia, vamos a ver cómo Dios va a ir avanzando el reino de los cielos a través de esta iglesia tan pequeñita. ¿Por qué? Porque tenemos el evangelio de poder. Yo siento, mis hermanos, que esta oración que se está haciendo en estos días, mis hermanos, en la madrugada, durante todo el día, va a causar un efecto tremendo en esta pequeña iglesia. Se va a dar a conocer, mis hermanos, ustedes van a ver esas sillas que están así vacías. Dios va a empezar a traer a gente, porque es Él el que añade a la gente, es Él el que añade a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está preparada para recibir a todas aquellas personas que están sufriendo en este mundo, mis hermanos, porque déjame decirte una cosa: tenemos que doler, tenemos que sentir el dolor que está sintiendo este mundo. Este mundo, fíjense en esta nación sobre todo, que es el ejemplo de todas las naciones, una nación dividida, una nación en la cual, mis hermanos, se está notando que va a ir en pique para abajo. Necesitamos ver, mis hermanos, hay una desesperación en el mundo, no sé si ustedes se han dado cuenta. Las drogas, el alcoholismo, mis hermanos, si tenemos un mensaje de poder que puede transformar las vidas, que si confiáramos que cuando nosotros testificamos, que algo grande va a suceder cuando nosotros predicamos la palabra, que algo grande va a suceder, mis hermanos, porque está respaldado por oración. Todo proyecto de Dios, las grandes campañas de Dios, han comenzado con un pueblo que llora y que gime y que le pide a Dios: por favor, te pido por nuestra ciudad, te pido por nuestra iglesia, te pido que Señor, tú seas el Rey de Reyes en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que creer en el evangelio de poder. Porque, mis hermanos, qué triste es hablar del evangelio cuando no hay convicción en nosotros. Y cuando hablo de convicción es que estoy convencido que esta palabra tiene poder. Yo no voy a decir: ay, Cristo te puede salvar. Y uno hay veces dice: Cristo te salva. ¿Qué dijo? Gloria a Dios, Señor. No, mis hermanos.
Hay un Cristo que nos puede arrancar de las drogas, hay un Cristo que nos puede arrancar del alcoholismo, hay un Cristo que nos puede arrancar del homosexualismo, hay un Cristo que nos puede arrancar del lesbianismo. Este Cristo es un Cristo de poder. Este Cristo, mis hermanos, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que vino a ser crucificado en una cruz, pero es el Hijo de Dios que resucitó al tercer día con gran poder. Bendito sea su nombre. Debemos de creer en el Evangelio. Por eso que Pablo dice, yo no me avergüenzo de este Evangelio, porque es potencia de Dios, es poder de Dios. En Hechos 19, si son tan amables, vayan allí conmigo un poquitito. Pablo está predicando en Éfeso, y yo quiero que ustedes vean el efecto de lo que es el que predica con convicción, el que predica con alegría. Pablo está predicando en Éfeso, y versículo 8 al 10, no podemos dedicarlo todo, pero quiero leerles algunos versículos para que ustedes entiendan lo que está sucediendo allí. Pablo dice que recorrió las regiones superiores, vino a Éfeso, y entonces comienza a predicar. Y dice allí, versículo 8 al 10, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué cosa. Del reino de Dios, importante, del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Vean esto, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto es algo increíble, esto es algo importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo de que hubo resistencia. Mis hermanos, va a haber resistencia cuando el pueblo de Dios comienza a marchar y a predicar el Evangelio de nuestro Señor. Pero fíjense, Pablo no se dio por vencido. Pablo, de 3 meses que estaba predicando, ahora se dedica a 2 años. Pero en esos 2 años, fíjense en la tarea de un solo hombre, allí en Éfeso, dice que en cuestión de 2 años, dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, hicieron que oyeron la palabra del Señor. Pues mis hermanos, necesitamos una iglesia con convicción de decir, ¿se imaginan ustedes que en 2 años, sobre todo de la población hispana, que esta iglesia toma el reto y de decir, oh, vamos a llevar el Evangelio de Cristo Jesús, vamos a formar grupos de evangelismo, vamos a predicar el Evangelio en el trabajo, en nuestro vecindario? Oh, mis hermanos, te voy a decir una cosa, que tengan el privilegio de oír la palabra de Dios. Éfeso estaba entregada en la idolatría, estaba bajo la diosa Diana, pero sin embargo, Pablo no se detiene. Y yo quiero que ustedes vean el resultado del poder del Evangelio. Yo quiero que ustedes vean el resultado, versículos 17 al 19. Y esto fue notorio, de ahí mismo capítulo 19 de Hechos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y era que magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Mis hermanos, este es el poder de Dios. Gente entregada en la idolatría, gente entregada en la magia negra, lo que es en lo que es el ocultismo. Encontramos aquí que estaban confesando sus pecados, estaban dando cuenta de sus hechos. El poder, venían todos y decían, estos libros no sirven para nada, pero ahora tenemos a Cristo Jesús. Glorificaban el nombre de Jesús, porque Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando empezamos a notar, mis hermanos, que es Dios quien está entre nosotros, que es el Dios de poder, no estamos cantando a un Dios al cual no existe. No, mis hermanos, el pueblo de Dios se reúne porque hay un Dios que existe, es un Dios soberano, es un Dios que un día lo vamos a ver cara a cara, es un día, mis hermanos, que se vino a la tierra, se hizo presente, se manifestó, dice Juan allí, se hizo carne, lo tocamos, lo vimos, lo oímos. Y algún día este Rey de Reyes va a regresar nuevamente. La iglesia debe de creer, tenemos que creer, mis hermanos, que hemos sido puestos aquí en la ciudad donde Dios nos ha puesto para detener el avance del pecado en la ciudad del pecado. Dios nos pone, ustedes son la sal de la tierra, son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. ¿Saben por qué somos?
Porque Él nos dio el privilegio. Él nos dio esa autoridad. Mis hermanos, qué maravilloso. Por medio de Dios, no de nosotros, por medio de Dios, vuelvo a repetir, no de nosotros, influenciamos y necesitamos influenciar en esta ciudad. Y cuando hablamos de influencia, estoy hablando nuevamente a través de Dios en nosotros, no nosotros, pero Dios en nosotros, de que la gente altere su forma de pensar, que la gente cambie su manera de pensar, que produzca un cambio, que produzca un efecto. Juan dice que Jesús apareció para deshacer las obras del enemigo. Ahora, una iglesia que está convencida, a pesar de la persecución que tuvo, qué lindo que es el libro de los Hechos. A mí me fascina tanto el libro de los Hechos, porque es una iglesia que está suplicando. Nos dice, yo les quiero decir una cosa con respecto a Hechos. Pedro y Juan están enfrente del concilio que lo puso a muerte al Señor Jesús. Acuérdense que ellos estaban con miedo, escondidos en el aposento alto, pero cuando Jesús se aparece resucitado, la cosa cambia. Ellos estaban con miedo, no querían que lo buscaran, estaban escondidos, tenían vergüenza de Cristo Jesús, estaban allí con un temor tremendo, por miedo estaban escondidos, pero ahora Juan y ahora Pedro, el que lo había negado 3 veces, está delante de este concilio, y este concilio está haciendo la siguiente pregunta: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y vean, ellos están diciendo esto: no lo podemos negar. No podemos negar que el poder de Dios está con este grupito de cristianos. El poder de Dios está con ellos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron, los amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes antes que Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y ellos entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando de ningún modo cómo castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho en el hombre el paralítico. Mis hermanos, nada detuvo a este grupo. En el capítulo 5, este mismo concilio los vuelven a llamar, y le dicen a ellos: no le dijimos, no le mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora han llenado a Jerusalén con la doctrina de ustedes, con la enseñanza de ustedes. La han llenado. Imagínate la ciudad de Las Vegas, vuelvo a repetir, el pueblo hispano. Hemos llenado el Evangelio y hemos llenado del poder de Dios. Mis hermanos, la gente está, te voy a decir una cosa, la gente está ansiosa por ver si este Dios es real. La gente va a poder palpar de que Dios es real a través de nuestro testimonio. La gente va a preguntar: ¿cuál es el poder que hay en ti? ¿Por qué estás contento? ¿Por qué estás alegre? ¿Por qué predicas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué no eres igual que nosotros? Y eso produce un impacto tremendo. Pero la iglesia tiene que creer que nuestro propósito, estamos aquí, mis hermanos, no estamos de casualidad en la ciudad de Las Vegas. Algunos dirán: pero esa ciudad qué horrible que es. Está bien, pero acá estamos. ¿Sabes qué? Quizás la que más se conoce es la ciudad del pecado, pero Dios nos puso aquí para que la luz, la verdadera luz, brille. Ustedes son. Quiere decir, no se dejen influenciar por el mundo. Estamos aquí para traer cambios en la vida de la gente por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice allí, 1 Juan 5, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por medio de qué? Nuestra fe. Por medio de nuestra fe. Ahora, la importancia que tenía la sal en esos días. ¿Sabías tú que a los soldados romanos se les pagaba con sal? Ese era su sueldo. Y ustedes dicen, Te voy a decir una cosa, la palabra salario
es un derivado de la palabra sal, aunque no lo creas. Es más, había un dicho en aquel día que decían los soldados romanos valen su sal. Es decir, si hacían un buen trabajo como soldado, ellos valían su sal, la sal que le entregaban. ¿Te imaginas todo el soldado matando a gente y diciendo, ok, ¿qué me van a dar? Un puñado de sal. Oh, ok. Wow. ¿Te imaginas tú? En lugar de un cheque te dan una bolsa de sal. Es interesante, estaba notando la importancia de sal en Arabia. Hasta el día de hoy, si dos personas comparten una mesa y le echan sal a su comida, eso representa de que se van a cuidar el uno al otro. Es un pacto de sal. Es más, te voy a decir una cosa, me llamó la atención en la palabra de Dios porque en número 18 y versículo 19, que se habla de un pacto de sal entre los levitas y sacerdotes que deberían de usar la sal para preservar la comida que le daban como ofrenda. ¿Sabías tú eso? Se le llama el pacto de sal. Y uno dice, oh, wow. En Lucas 14, para que ustedes vean la importancia que tenía la sal en aquellos días, en los versículos 34 y 35 se los quiero leer. Lucas 14, versos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Si la sal es insípida, es decir, pierde su sabor. Lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es que todo el tiempo sazonen bien. ¿Sabes? Uno de los beneficios de la sal. Estaba escuchando el día sábado, precisamente con respecto a la sal. Es más, yo no sé cuánto jugaban al fútbol o han jugado al fútbol, pero le pueden preguntar a mi mamá. Yo tuve torceduras de tobillo como 8 veces en la pierna derecha y unas 7 veces en la pierna izquierda. ¿Y saben cómo bajaba yo la inflamación? Me dijeron que era lo mejor. Agua caliente con sal. Cuando uno se da una herida, una quemada, ¿qué te dicen? Ay, ponte sal. Pega. Sí, no. Te voy a decir una cosa. Los griegos descubrieron esto. Te voy a decir una cosa. Ellos sanaban las quemaduras, ¿sabes con qué? Con trocitos de cebolla con sal. Mejor que ningún ungüento. Increíble. Ahora, algunos van a decir, algunos gallinas como yo, porque enseguida que le ponen, usted ve una cortadita así, y poner sal para que te pique. Cuando dicen no. Pero sana heridas. Ayuda a sanar. Ayuda a reducir la inflamación. Mis hermanos, y esto es lo que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios puede hacer doler a una persona, ¿no es cierto? Porque a quién le gusta que nos digan del pecado en que estamos. Cómo duele, ¿no es cierto? Pero sin embargo trae sanidad después que uno empieza a sentir al principio ese dolor. La sal produce sed. Inquieta a aquellos que están sedientos. Yo quiero ir terminando las cualidades de la sal, mis hermanos, en el creyente. ¿Sabes qué? Cuando Jesús está hablando del reino de los cielos, fíjense ustedes que está hablando los pobres en espíritu, está hablando de los que lloran, está hablando de los mansos nuevamente, y todo lo que hemos leído hasta el versículo número 12. Hay una gran responsabilidad, Ustedes son la sal de la tierra. Somos. La palabra de Dios dice, no sean conformados al mundo,
Yo quiero ir concluyendo con esto. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo me acuerdo, sobre todo acá en el Bureau Palace, donde trabajé durante 9 años. Me acuerdo que el grupo de los que trabajaban ahí estaban, yo los podía escuchar del pasillo, malas palabras, diciendo chistes verdes, con una alegría tremenda. Entraba yo y ya empezaban a mirarse uno al otro como diciendo, dejaban de decir malas palabras y dejaban de decir chistes verdes. ¿No te ha pasado a ti que cuando te ven entrar, produces tú esa sensación en la gente? Oh, llegó la aleluya. Ya se terminó la pachanga y ya no podemos decir lo que estamos haciendo. ¿Por qué sienten vergüenza? ¿Por qué se sienten así? Mis hermanos, lo triste de todo, está diciendo con qué será salada. Si se desvanece la iglesia, ¿qué sabor puede haber en el mundo? ¿Qué lo va a detener que se siga descomponiendo? ¿Te das cuenta qué trabajo increíble el que Dios nos ha dado? Que estamos deteniendo el avance del pecado y que hemos sido puestos para eso. Pablo dijo, sean las palabras de ustedes allí en Colosenses 4, sean las palabras de ustedes sazonadas de tal manera. No estoy diciendo que te conviertas en un salado, que eches demasiada sal, echa lo suficiente para darle sabor, Yo quiero terminar con este versículo. Lo estaba leyendo los otros días y yo dije, Señor, si está hablando de influencia, de influenciar al mundo, está Job 23 y versículo 11. Job 23, verso 11. Este versículo lo he estado leyendo todos los días en esta semana mientras voy a orar y se lo quiero compartir a ustedes porque la sal no se va a desvanecer siempre y cuando nosotros podamos aplicar este versículo a nuestra vida. Y yo te reto, mi hermanito, mi hermanita, a que lo leas por 7 días. Por 7 días y comiences a orar como nunca has orado. Fíjate lo que dice aquí. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. ¿Lo leíste? 23, Job 23, 11. ¿Lo quieren leer conmigo? ¿Sí? Todos juntos. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Caminar al lado de Jesús es lo más increíble que nos pueda llegar a pasar. Mis hermanos, somos la sal de la tierra. Hay tanto por hacer, mis hermanitos. Yo por fe veo cosas grandes sucediendo. En estos días que hemos comenzado esta oración, mis hermanos, mi corazón está ardiendo, arde de alegría de ver cómo Dios se está moviendo. Y lo que viene en camino ustedes no tienen ni idea. Solo aquellos que están orando con pasión y están diciendo, Señor, queremos ver cambios en nuestra vida, queremos ver, mi Dios, tu gran poder derramándose en este lugar. Pero ¿lo crees tú? ¿Lo crees? ¿Lo puedes vivir? ¿Sientes el Evangelio con una pasión como nunca la has tenido? ¿O una pasión por Cristo como nunca? Voy a seguir tus pisadas, mi Dios. Voy a seguir tus pisadas, mi Señor. Voy a guardar el camino. Donde quiera que tú vayas, allí voy a ir. Vas a ver cómo Dios va a empezar a poner gente alrededor tuyo que necesita escuchar de ese Evangelio. Te lo puedo garantizar. Órale, pídele al Señor. Señor, ponme una persona que necesita escuchar de Cristo. Ellos van a iniciar la conversación. Acuérdate lo que te digo, van a iniciar la conversación contigo. Escucha lo que te estoy diciendo. Van a iniciar la conversación contigo, van a decir, oye,
compárteme de Cristo. Porque yo he probado de todo y no siento el gozo que tú tienes. Hay algo en ti, hijo, hija de Dios, que hace una gran diferencia. Que cuando vivimos la palabra, hay otros que están desesperados por escuchar lo que tú tienes, porque han probado de todo y el mundo no les puede dar nada ni los va a satisfacer. Yo voy a terminar con esta pregunta. ¿Cuántos están alegres de tener a Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. ¿No es lindo y maravilloso? Amén. ¿No merece Él toda la honra y toda la gloria? Amén. Vamos a orar y vamos a agradecer. Vamos a agradecer al Señor por lo que viene en camino. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Dios está por hacer algo increíble. Y vamos a creerle. Amén. Amado Padre, bendito Dios. Oh Padre Santo, mi corazón está ardiendo en este momento. Porque bendito Dios, es cuestión de poner la semilla porque sabemos que la lluvia viene. Y si viene la lluvia, bendito Dios, y la semilla necesita de la lluvia para producir fruto. Y por eso, Señor, la oración, Señor, la semilla que vamos a ir plantando va a dar fruto. Tú vas a comenzar a dar la lluvia tardía, la lluvia de los últimos tiempos. Bendito Dios, antes de la venida gloriosa de tu Hijo Jesús. Padre, como pueblo tuyo, estamos viendo cosas increíbles sucediendo aquí, Padre. Desde que comenzamos a orar, hemos visto personas que han venido a recibir a Cristo Jesús. Hemos visto, bendito Dios, visitantes venir a la iglesia. Estamos viendo, bendito Padre, como tú a través de tu palabra nos estás tocando. Estamos viendo cambios, Señor, en la vida de esta iglesia. Oh Padre Santo, estamos viendo, oh mi Dios, cosas lindas, hermosas. Hay mucho que hacer, Señor. Y no nos detenemos. Yo te pido, bendito Padre, que la unción poderosa de tu Santo Espíritu sea sobre tus hijos mientras clamamos a ti. Como dice tu palabra, tú vas a ser fiel. Si mi pueblo se humillare, tú vas a responder desde los cielos. Pertenecemos al reino de los cielos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y tenemos el evangelio del reino para un mundo que está en decadencia. Gracias, bendito Padre. Te exaltamos, te bendecimos. Y Padre, gracias por las personas que vas a poner a nuestro lado en estos días. Porque van a recibir ese mensaje de poder. Y bendito Dios, vamos a ver cambios en la vida de aquellos por los cuales vamos a orar. Y bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Porque grande eres tú. Y van a escuchar de las maravillas que tú estás haciendo en nuestros corazones. Oh Padre, bendice a estos jóvenes. Padre, sé con ellos, con este proyecto. El proyecto no es solamente a través del deporte, sino que a través del deporte vengan muchas personas. Ya me han estado compartiendo los jóvenes que han estado hablando con madres. Bendito Dios, están compartiendo el Evangelio y ya hay padres que le están diciendo que cuándo se va a abrir ese campo. Oh Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias y mil gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Tráenos con bien en esta noche, Padre, porque siento, bendito Dios, que el mensaje de esta noche también va a estar lleno, Señor, de tu poder. Gracias, bendito Dios. En el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.